tema de cómo nace un cuadro siempre resulta muy enigmático, porque depende sobre todo de una voluntad, de un deseo, de una pulsión, de poner una imagen en el mundo que no existe y de pronto que aparezca algo que no estaba. O sea, nunca hay motivos para que eso suceda, siempre está todo, digamos. Eso es lo que uno supone, que el mundo está completo, es lo que hay, ¿no? Entonces de pronto no estaba todo, de pronto uno dice, no, falta esto. Esa es la voluntad de un artista. Traer algo nuevo al mundo y pensar que eso no era necesario, o no estaba, o es una voz que uno quiere poner. Digamos, hay muchos motivos para que esté y para que no esté. Si hablamos del realismo socialista, hay un montón de cuadros que no era necesario, ¿viste? Uno puede pensar en el tiempo. En su momento, cuando se hicieron, Stalin pensó, y hablamos de Stalin como de otras revoluciones, Stalin pensó que eso era muy necesario, era una pedagogía para la clase obrera. El tiempo después determinó que por ahí no era tan necesario, que son cuadros como inertes, inútiles, perimidos. Pasa lo mismo con mucha obra de un pintor. O sea, hay mucha obra de un pintor que no es necesaria, que no hay motivos para que esté, salvo motivos comerciales muchas veces. Pensemos nada menos que en De Quirico, para mí uno de los grandes pintores del siglo XX. Y bueno, hay muchos de Quiricos que son innecesarios, que se sabe aparte que los pintó por especulación, los antedató, digamos, que hizo unas maniobras ahí un poco canallescas. Sin embargo, no asemella en la obra necesaria de Quirico, que es el cuerpo de su obra. Entonces hay muchas escalas en ese sentido. Hay movimientos estéticos que quedan también olvidados, que resultan después que no eran necesarios tampoco que estuvieran, ¿no? Es un poco cruel decirlo de esta manera, pero digamos como para usar el lenguaje, digo, en forma filosa, para decir lo que uno quiere decir de última. ¿Qué es eso? Hay obra al pedo, digamos. Y la mayor parte, esto lo dice también nada menos que Cézanne, ¿no? Uno pinta, y de vez en cuando hay un cuadro. O sea, de vez en cuando hay una obra necesaria, o sea, una obra que se suma, una capa de pintura más que se suma al mundo estético, al mundo en general. Y eso es lo que pasa con la vida, con lo que pasa realmente. Uno es una búsqueda y no quiere decir que todo sea válido, que todo tenga el mismo interés, que todo sea arte, que todo sea una obra de arte, ¿no? Porque esa es la otra denominación que un poco engolada, Pompié, digamos, una obra de arte, digamos. Bueno, hay pinturas y Cézanne lo discrimina muy bien. De vez en cuando aparece la pintura, una pintura. También pasa, bueno, con la pintura pasa que queda la pintura y en general uno la deja por ahí, después, bueno, termina vendiéndose con mucha suerte, ¿no? Vendiéndose en algún remate y era una pintura que el pintor hubiera destruido. El escritor tiene más discreción, o el músico, ¿no? Simplemente hace desaparecer ese testimonio que considera vano y chao, no existe, ¿no? En la pintura queda mucha, si ves los catálogos de Sotheby's, de Christie, ¿no? La cantidad de estupideces que han hecho los pintores para ganarse la vida, que son repeticiones, misceláneas. Una pintura realmente es una epifanía muy difícil de atrapar, digamos, de las motivaciones. A veces viene de la nada, a veces viene hasta de un encargo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Guernica, ¿no? Un simple encargo para una feria internacional. Picasso podría haber dicho que no, le pintó que sí, justamente había pasado lo de Guernica, entonces quería dar testimonio de eso desde la pintura, pero podría haber sido totalmente intrascendente, una pintura decorativa. De hecho estaba para decorar el acceso a la escalera principal de un stand muy moderno aparte, o sea que también el estilo de Picasso le pegaba muy bien a la arquitectura. O sea, era una decoración para una arquitectura, para un stand de una feria internacional. El contexto no daba para hacer una pintura tan trascendente. Y de pronto Picasso ahí puso, ¿no? Se le cruzaron todas las motivaciones más profundas, las motivaciones estéticas, políticas, la bronca personal, hay un montón de cosas que hacen que surja un Guernica. Cuando vas al lienzo ya tenés la estructura, la composición o hay lugar para... No, claro, nunca está eso, o sea, nunca está completa. A mí me pasa eso y creo que a todo el mundo. Si estuviera ya completa, hay una cosa ya de desmotivación, que en el hacer se notaría, cuando es pura especulación de que ya está hecha, ¿no? O sea, la pintura no está hecha. Y si no está la imagen, hay una lucha ahí para que la imagen aparezca. Tiene que notarse eso. Y la lucha se da porque hay vacíos, ¿viste? Porque hay lugar para que se muevan las ideas, o sea, si hay lugares porque está vacío. Si está todo bloqueado, la imagen pierde interés porque no está peleada. No hay la tensión que produce una batalla que se da en el lienzo. Inevitablemente se da una batalla, hay distintas opiniones de uno mismo, ¿no? Que podría estar en un lado y podría estar en otra, podría la imagen ser de una forma u otra. No son ni siquiera dudas, es el combate mismo que se lucha ahí en ese rectángulo, en ese espacio.
hay una idea. Por ejemplo, yo con los cuadernos siempre todo está más o menos pensado desde una idea original, pero no quiere decir para nada que sea eso. La mayoría de las ideas son fallidas, o sea, no llegan a ser una pintura porque no hay motivos para que sea una pintura, porque a veces la idea misma está bien, a veces la idea es insuperable, y si haces la pintura siempre va a ser una cosa menor que la idea. Entonces eso pasa también mucho. Muchas pinturas mueren en el boceto porque el boceto está bien. O sea, es difícil mejorar un boceto. O sea, el boceto es un apunte de otra cosa. Ahora, si vos vas a tomarte del boceto, el boceto está al mando y va a ser siempre una copia menor, ¿no? La pintura. Eso es muy paradojal. El proceso, vos decías, ¿no? Esta guerra que hay con el lienzo, que estás trabajando y que de repente no podés mejorar el boceto y vas pintando y vas descubriendo una forma. En algún punto imagino que te das cuenta que ya estás corrigiendo, ¿no? En vez de estar creando algo, ya te diste cuenta que hay algo ahí y empezás a corregir. Sí. En ese punto, ¿cómo es? No hay nada, está en blanco el lienzo. Empezás a hacer algo y vas siempre un poco a ciegas, ¿no? Al principio no es que vos ya predeterminaste los volúmenes, los espacios. Hay una idea, tienes una idea, pero cuando el lienzo está en blanco es todo posible, o sea, no es que ya lo tenés el cuadro, o sea, ya lo estás viendo, no lo estás viendo todavía. Entonces haces algunas maniobras, muchas veces a mí personalmente me gusta manchar, no me gusta sostener el blanco de la tela, me gusta ir hacia generalmente una escala de grises, algo que elimine el blanco, porque el blanco ya es un determinante de los contrastes, ¿viste? Si yo no trabajo de esa manera. Entonces, bueno, elimino el blanco y ahí hago manchas que por ahí ya de por sí empiezan a tener una relevancia, o por ahí no. O sea, eso es siempre de espaldas al resultado, como se dice. O sea, es lo que pasa, ¿no? Como uno tira una botella al mar, uno tira una mancha, y a veces cuando pasa eso es cuando uno se enardece un poco y dice, ay, acá hay algo, acá hay un hallazgo, ¿no? Encontré algo. Es cuando la mancha esa que estuvo hecha de espaldas al resultado resuena bien con la idea del boceto, por ejemplo, y empieza a interactuar. Es como que se empiezan a juntar la sinapsis, ¿viste? Se empieza a ver ahí una conexión entre el boceto y la mancha, que es como que la mancha se pone al mando y el boceto es un eco que está ahí de testimonio, ¿viste? Como que es un antecesor. Hay una familiaridad y el antecesor es el boceto. Entonces está ligado, pero la mancha ya empieza a tener sentido propio. Y entonces ahí es donde vos te montás y pasa mucho eso, que son momentos de entusiasmo, ¿viste? Entonces vos te prendés ahí y empezás a poner tu mundo, empezás a trabajar sobre eso y aparecen las cosas con cierta facilidad. Entonces el tiempo se suspende, ¿viste? Es un momento de epifanía creativa. Eso es lo que pasa, lo que decía Cézanne, de vez en cuando un cuadro. Entonces ahí es cuando hay un cuadro. Después se puede mancar, puede ser al otro día viniste de culo, viste, y lo hiciste mierda, ¿no? También pasa, o sea, sí, todo puede pasar. Pero en el momento, que es el momento de creatividad, uno podría decir, si hay un momento de creatividad sería ese momento así en que vos decís, uy, está acá, y hay una certeza de lo que no, o sea, nadie lo ve, no está, pero vos tenés la certeza de que va a estar. Ahora, eso no pasa siempre, no, casi nunca, o sea, pasa poco. Lamentablemente esa es la situación existencial, ¿no? O sea, en los momentos creativos son muy acotados y pasa poco. Le pasa a todos los poetas, ¿no? Hay grandes poemas, qué sé yo, Errapao en el canto 81 es uno que tiene solo ahí, él no tiene 20 cantos 81, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a veces. O sea, es una motivación para toda la obra incluso. Toda la obra puede vivir de un momento de eso, de un solo momento así. Eso es muy raro, pero es así, es como un manantial, ¿no? Del cual se alimenta. Entonces después salen 50, 60 cuadros que son subsidiarios de eso, en cierto modo el efecto, ¿no? Ese impulso lo que trajo detrás es un montón de familiares de eso que combinan, ¿viste? Pero que no son el núcleo, o sea, el manantial es uno, ¿viste? Que te alimenta toda una zona de creatividad. Y después muere, ¿no? Eso también se termina. Eso que contagia a los demás cuadros, ¿es la narrativa, es la estética, es una paleta de colores? No, es todo, todo combina, o sea, tiene coherencia en todo sentido, tiene coherencia conceptual. Por ejemplo, el tema del peronismo a mí me sirvió en un momento y me alimentó mucho, ¿viste? Y no es el tema político de ser, ¿viste? De decir, ay, bajo el peronismo al arte, es una boludez. Me chupa un huevo el peronismo incluso en ese momento, ¿viste? Yo lo uso como usaría una naturaleza muerta, como usaría un melón, uso un perón. En eso es muy descarnado, no hay una moral de eso, ¿viste? Es lo que hay ahí, uno se tira como un animal ahí a sacarle
el vientre, ¿viste? Porque ahí hay algo. Entonces sirve cualquier cosa. No hay una pureza ideológica, una situación moral. El arte no tiene nada que ver con la moralidad, en el sentido de que, no, debemos un deber ser, ¿viste? Sola, el proletariado. Sí, nada, bueno, son todos perros de paja, como diría el Tao, ¿viste? Todos son perros de paja, todos son lo mismo, pero todo sirve y todo es muy útil, ¿viste? Todo te sirve para lograr ese momento. Vos nombrabas a los rusos y llega un punto que la obra prescinde de su contexto. En el caso tuyo con el peronismo, imagino que, bueno, has expuesto también en lugares muy alejados, en Oriente, y cómo es la recepción allá, donde por ahí la obra es la obra sola, digamos. Claro, está despojada del mundo que por ahí... Claro, despojada del mundo que le dio origen, de la tierra de donde salió, ¿no? Es como llevarse una planta sin el paisaje. Entonces la planta esa, qué sé yo, donde puede estar bien. Y eso pasa mucho. Hay obras que se caen un poco. Y hay obras que se sostienen por su plasticidad, por su belleza, digamos, la idea de belleza genérica, ¿no? Muchas veces es eso. Y muchas veces por la reinterpretación, porque se interpreta de otra manera. Está más abierto. Claro. Entonces me acuerdo que una vez fuimos con Singapur en un festival de arte, así, entonces era también de música. Íbamos con el grupo de Requena, de la orquesta de Requena, y estaban los Dinsel, que era un grupo de bailarines muy buenos de la época, y los Dinsel bailaban, no me acuerdo qué tango es, Fumando Espero o algo así, ¿no? Entonces el bailarín estaba con el pucho prendido fumando en el escenario, ¿no? Y viene la chica, le agarra el pucho, se lo tira y se lo pisa, ¿viste? Como desafiándolo en un contexto así del tango, ¿no? La gente se paró y aplaudía, pero aplaudió durante un tiempo, en el medio de la pieza de ese momento, que era un momento nada, ¿viste? Que se paró todo, porque la gente empezó a aplaudir, toda la platea, qué sé yo. Y después entendimos que lo que pasaba era que había una campaña en contra del cigarrillo en Singapur, que era terrible, ¿viste? Porque estaba prohibido fumar, pero en todos lados, hasta en las plazas, ¿viste? Y eso se interpretó como parte de la campaña contra el... O sea que una obra de arte de pronto se desarmó totalmente porque se interpretó de una forma loca y imposible. Entonces muchas veces pasa eso. Por ahí el peronismo visto como un movimiento fascista y la obra, ¿viste? Termina siendo como arte degenerado, ¿viste? Casi. O sea que puede pasar eso, pero el tema es si la obra puede navegar por ahí y surfear sobre esas situaciones adversas o interpretaciones antojadizas y seguir siendo, digamos, seguir siendo algo. O sea, si sobrevive a todo eso es que tiene algo más, ¿no? Tiene un plus que la hace sobrevivir. Si no, muere. Bueno, las obras mueren también, y eso pasa mucho. Hay obras que desaparecen, artistas que van desapareciendo, artistas conocidos que ya no son nadie, se olvidan. El tema de la ejecución, los materiales, ¿fue cambiando en el tiempo? ¿El lienzo cambia lo que estás pintando? ¿El tamaño del lienzo que tengas a mano? Vos sabés que eso cambió mucho. Los materiales para mí son los espacios, ¿no? Lo mío es muy espacial siempre. Yo no soy abstracto, no voy a la superficie de la tela, ¿viste? No trabajo en la textura. Lo mío siempre es espacial, en ese sentido más escenográfico, barroco si se quiere un punto. Y entonces para mí es importante el tamaño de la tela. Tengo un tamaño así de unos 60, de 2 metros de ancho el máximo generalmente, ¿no? Que es esto, ¿viste? Que es más o menos lo que se puede abarcar en una especie de cuadrado como el de Leonardo, ¿viste? El esquema del hombre de Vitruvio, y bueno, eso es lo máximo. Ya más grande, ¿viste? Tenés que correrte, ¿viste? Y si perdés el punto central de la tela y tenés que correrte, ya empieza, ¿viste? Te necesitas recorrer las cosas, o sea, ya es otra cosa, ¿viste? Ya no es un cuadro en sí mismo, ya es un mural o una cosa distinta, donde el recorrido también incide, ¿viste? El movimiento de la persona. En cambio es pararse enfrente más de 2 metros es difícil, ¿viste? Ya no, me parece que extraña dificultades, para mí. Y después las telas chiquitas, de ahí para abajo todo lo más chiquito no me importa, digamos, ya es lo mismo para mí, ¿viste? O sea, que sea así o que sea así es más o menos lo mismo. Si yo estoy mirando ahí de frente eso, ¿no? Esa es mi relación corporal, digamos, con las telas. Y después, bueno, el papel pasa lo mismo con la carbonilla, que para mí es muy importante también. También es un poco, siempre el tamaño es un poco menor que la pintura, pero también es importante como material, la relación con el papel y con el carbón, ¿no? Lo más primitivo, ¿viste? Como en la pintura neolítica, ¿no? O sea, algo que deja un trazo, para mí ya es, de hecho yo soy más bien dibujante encima, ¿no? Entonces esa
huella hecha con un carbón para mí es definitiva también. O sea, es tan importante como una pintura, no le veo menor importancia. El tema de las luces, en el boceto ya tenés algo de las luces y de las formas o lo vas viendo, es algo que por ahí lo ves en el cuadro. Ya va incorporado, o sea, si va a haber modelado, está el modelado en el sentido tradicional. Yo no uso ese modelado, uso color, ¿no? También, pero en el dibujo sí, y está siempre el modelado presente. Plano sobre modelado, ¿viste? Generalmente uso el plano de fondo, o sea, un criterio barroco, al tipo Caravaggio, si se quiere, que sería el que inicia eso, que sigue en el tiempo, bueno, de Gas, todos, hay una tradición en eso, de Quirico mismo. A mí es una tradición italiana bien marcada, ¿no? Desde los primitivos, Giotto y Masaccio para mí son dos, Piero della Francesca más todavía, ¿no? Que me parece que junta a ellos. Y yo no supero eso, por eso que De Quirico es para mí importante, porque De Quirico está ahí, ¿viste? Está en ese rango. La pintura primitiva del Renacimiento para mí es todo lo que hay que decir, ¿no? O sea, todo eso, Balthus, Hopper, ¿no? Me siento dentro de esa corriente pictórica. Por eso la espacialidad, las cosas, llenar el escenario con algo que suceda dentro del escenario, para mí es importante. No me salgo de ese repertorio que es el que encuentro sentido. No hay, obviamente, no creo que haya una regla básica, pero ¿cuánto te puede llegar a tomar en tiempo a un cuadro? Y sí, no hay. O sea, no te podría decir, porque hay cuadros que retomo años después incluso, y hay cuadros que salen redondos, ¿viste? Así en la semanita, ¿viste? En una semana que se termina ahí, ¿viste? O sea, hay cuadros que llegan al final y hay cuadros que sentís que no está llegando al final, ¿viste? Que hay como una estación más, ¿viste? Que falta y lo dejás, ¿viste? Qué sé yo, a veces decís, te gana o haces cagada, ¿viste? Entonces ya decís, bueno, paremos acá, ¿viste? Cuando decís paremos acá es porque no está tan bien, ¿viste? Y no sabés cuándo parar, o sea, tenés claro que está bien y eso pasa poco también, ¿no? Hay una película, no sé si la viste, de un rayo X de Picasso pintando y corrigiendo. Sí. En tu caso en particular, ¿cómo corregís? ¿Le vas agregando capas? ¿Buscás como que repite la forma original o en algún punto ya tapas todo y empezás de vuelta? Depende del momento, ¿viste? Y de la calentura también, porque a veces te enoja, ¿viste? Te da bronca haber creído que estaba bien, ¿viste? Incluso. Y entonces lo tapás directamente. Y muchas veces si estás ahí en el momento lo corregís así, haces como correcciones de rumbo, ¿viste? Quedan a veces, y a veces las correcciones quedan bien. O sea, las correcciones son un testimonio del desgarramiento que hay ahí mismo y quedan correcciones, ¿viste? Como hay corrimientos. Bueno, eso a todo el mundo le ha pasado. Picasso es un maestro en eso. Matisse tiene mucho de eso. Todos los pintores también usan la corrección, la usan dentro del lenguaje pictórico, porque esas dudas le dan más dramatismo a la imagen. El hecho de no tener claro dónde termina la forma, ¿viste? De que haya un desplazamiento, es conmovedor muchas veces. ¿Qué tiene que tener un artista? Ganas, sobre todo las ganas. Es todo gana, no hay otra cosa. O sea, tenés ganas de hacerlo, tenés ganas de sufrir también, porque si no es arte terapia, ¿viste? Que es para estar mejor, para cosas. Bueno, detesto eso, ¿viste? No hay ninguna terapia. ¿De qué terapia? Se viene a sufrir a este valle de lágrimas, como en cualquier otra cosa que haga. O sea, no es más lindo porque trabajas con la belleza, es una pelotudez, no trabajás con la belleza. A veces haces algo que tiene que ver con la belleza, y otras veces es horripilante. La belleza es esa cosa, ¿viste? Que no se sabe qué es. La belleza es horrible en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y además, aunque sea lindo, lo que estás haciendo vos es crear sentido en otro plano. Claro, y entonces ese es el problema, ¿no? Que es lindo, ¿viste? Entonces, y ese tema terapéutico de que, ay, qué divino sos artista, ¿viste? Qué loco, fumón, y todas. Son todas pelotudeces. Si estás drogado, haces cagadas, ¿viste? Si sos un pelotudo que se droga. O sea, es lo mío, o sea, no hay ninguna mitología en torno a eso. Tenés que estar muy lúcido ¿viste? Y bancarte la angustia de que no te sale, ¿viste? Que no sale lo que vos pretendés. Y después la alegría de que salió algo. Y eso es todo por ahí un proceso de frustraciones y de enojos, de sufrimiento para algo, para un momento de una felicidad extrema. Eso es. Que es la vida de cualquier otro, pero no es tan distinta a la vida de cualquier otro, ¿viste? O sea, esa mitología de que el artista, ¿viste? Mira Van Gogh, con la pintura que hizo necesitaba cortarse una oreja y bueno, ¿viste? Tipo, ¿viste? La pasó fulera también. Y mirá todos los cuadros que se hizo maravillosos. Sin embargo, había motivos para cortarse una oreja, nada menos. Alguien que está mirando por ahí el video, un estudiante de Bellas Artes, pero también alguien que está aprendiendo a pintar con YouTube. De repente tiene un cuadro, tiene dos, tiene una pequeña obra. ¿Qué hace? ¿Qué le recomendarías o cuál es el camino que...? Y mira, no hay... Ahora últimamente cambió
todo, ¿viste? Últimamente digo, la pandemia más todavía lo acentuó. Ya venía todo un cambio en el tema, si te referís un poco a qué hacer en cuanto a la comercialización, a cuanto a querer trabajar en la pintura y demás, es toda una incertidumbre total. Este es el momento de la incertidumbre, precisamente. Las grandes galerías se caen en realidad, bueno, se reformulan, ¿viste? Pero simplemente con Instagram. Mi hija me puso Instagram hace un par de años y todo sucede por Instagram, ¿no? La venta, ella se lleva su porcentaje, ¿viste? Y cosa que antes no existía eso. Si no había galería era complicado. Entonces la situación de las galerías está rara, ¿viste? Están en un limbo que no se sabe si sirven realmente. Y el Instagram mismo, nosotros cuando empezamos, generación, digamos, era el tesoro nuestro era conseguir revistas de arte internacional, una Art Forum, una Flash Art, Art in America, había 3 o 4 revistas que había que tener de alguna manera y se conseguían años después, muchos años después. Entonces de ahí vos sacabas cosas de lo que estaba haciendo, no sé, Divenkorn, algún pintor que te interesaba puntualmente y que no sabías nada de él, no tenías noticias de él nunca, salvo alguien que te dijo, che, hay un pintor en California, qué sé yo, entonces, qué sé yo, vos sabés que conseguí una nota en un Art Forum que le hicieron. Era todo así. Y ahora vos tenés instantáneamente qué está haciendo Luke Tuymans y sabés todo. Okay. Entonces le ves, incluso se desarman los prestigios, ¿viste? Claro. La validación no es importante ahora. Porque vos veías en la década del 90, por ejemplo, la Transvanguardia, ¿viste? Entonces estaba Selic, Kippenberger, varios dioses de la Transvanguardia, Clemente mismo, Paladino incluso. Y vos veías la obra homologada de él, o sea, las grandes obras que se exhibían en Daniel Templón, alguna galería así importante, Perone, ¿viste? Y hacía su muestra. Ahora vos ves todo el contexto de la obra. Y podés captar ahí, qué sé yo, y ves lo berreta que también, o sea, ves todos los fracasos, ves la parte oscura, y te das cuenta que son momentos y que después se estiran, ¿no? O sea, como siempre, ¿viste? Con un pañuelito se hace un juego de sábana, ¿viste? Porque después se estira a través de los remates y qué sé yo, pero la obra no es tan relevante. Pasó eso, por ejemplo, Paladino era lo más, mismo Paladino, ¿viste? Y ahora Paladino no es casi nada, o sea, Paladino se achicó, ¿no? En 20 años casi que no es tipo relevante. Peter Doig, hace 15 años Peter Doig era lo más grande que había, ¿viste? El pintor la nueva pintura norteamericana. Peter Doig está haciendo unas cagadas que las ves ahora y vos ves lo que está haciendo y decís, este es un salame, ¿viste? Y porque no pega una, porque ya está, ¿viste? Y lo que te das cuenta es eso. Hay tipos, la mayoría agota lo suyo en 8 o 10 años. Y no hay mucho más que eso. Todos los pintores tienen 8 o 10 años de cierta, ¿viste? Y después de una declinación que puede ser más dulce, más caída, ¿no? Y hay pocos que renacen, que tienen vueltas, ¿viste? Picasso es uno de ellos. Picasso hizo así varias veces, ¿no? Si vamos a ver una sinusoide, la de Picasso, la vida de Picasso. Hubo momentos horribles, momentos de nada, momentos que fabricaba, que hacía mondongo, ¿viste? Y momentos esplendorosos, varios en su vida. O sea, Picasso es un grosso en serio, porque pudo remontarla 3 veces por lo menos en su vida, nada menos. En general todos tienen una oportunidad, digamos, y con eso es como construyen toda una carrera, ¿viste? Eso antes no era tan perceptible como ahora. Esto es impiadoso, hay demasiada información, sabés demasiado de todo si querés saberlo, te puedes hacer especialista de un periodo de un pintor ignoto, ¿viste? Entonces, es mucho eso. Y entonces los chicos ahora tienen mucha información, son muy versados, ¿viste? Son eruditos en cuanto a la información. Le falta por ahí formación, que bueno, a nosotros también nos costó, así que en eso estamos empatados, ¿viste? Pero en lo que ganas en la cantidad de información, que es asombroso eso. Entonces hay una erudición, me decía el Tata Cedrón, ¿viste? Que antes para conseguir un pianista para su cuarteto era un drama cuando se le iba el pianista, ¿viste? Y encontrar uno que te decían, hay un pianista por allá. Bueno, ahora tiene cola de 50 pianistas hay. Y los chicos aprenden mucho por internet, digamos, y todos son buenísimos. Entonces eso es muy raro, ¿no? Lo que no quiere decir que haya grandes artistas. O sea, hay una diferencia, ¿no? El dominio técnico, la erudición, todo eso está muy garantizado ahora. La formación, digamos, lo que a nosotros nos costó un huevo y siempre teníamos un déficit ahí. Ahora ahí está bárbaro. Lo que no garantiza es que haya grandes artistas. Me parece que la situación va a ser siempre la misma en ese sentido. Artistas de vez en cuando de vez en cuando hay un cuadro. La situación es más o menos similar en ese sentido.